mujer sindicalista y feminista. Esta compañera es la portavoz de Intersindical Valenciana. Es la primera vez que una mujer es portavoz de Intersindical. Quiero darle las gracias por poder participar en esta conferencia tan importante para las mujeres y los hombres que estamos ahora mismo conectados. Y desde la Comisión de la Mujer de COESPE te damos las gracias. Cuando quieras puedes empezar. Salud. Muchísimas gracias, Isa. Mira, voy a hacer solo un pequeño inciso a tu presentación, que es la primera vez que la Intersindical tiene una mujer portavoz únicamente, porque al inicio de la Intersindical Valenciana y durante más de 8 años, nuestra compañera Maco Jimeno, también una gran feminista, sí que fue coportavoz. Había dos personas, el compañero Vicente Maurí y la compañera Maco Jimeno. Entonces también hagamos genealogía feminista, pero sí que es cierto que de mujer solo con el cargo de portavoz, sí que es verdad que he sido yo la primera y con mucho orgullo y con mucha responsabilidad también de llevar la voz de nuestras compañeras. Quiero saludar primero a todas las personas que os habéis conectado, mayoritariamente mujeres, por supuesto, entonces voy a hablar siempre en femenino cuando me refiera a la audiencia, por respeto a la inmensa mayoría que somos aquí y ahora. Y también quiero agradecer enormemente a la Comisión COESPE Mujer por contar conmigo. No es la primera vez, me siento de verdad muy afortunada de que me invitéis para participar en vuestras charlas y que hago muy a gusto y de las que siempre aprendo mucho más que enseño. Eh, a ver, la presentación es a propósito de la violencia económica contra las mujeres, ¿vale? Os voy a pasar una presentación así con unas cuantas diapositivas vamos a poderlo entender un poquito todo mejor. Aunque ya os digo, sois todas mujeres luchadoras y formadísimas y esto es más casi un repasar los conceptos que ya conocemos y por los que lucháis también vosotras cada día. Ya os digo, reitero mi agradecimiento a la Comisión Mujer COESPE por haber contado conmigo para hablar un poquito de una de las formas de violencia machista que existen, una de las formas de violencia contra las mujeres que existe y una de las formas de violencia de género que existe. Ahora miraremos un poquito también los conceptos, pero de la que se habla, la verdad, no se habla demasiado, ¿vale? Se habla, cuando hablamos de violencia machista, siempre tenemos las imágenes del maltrato físico, de los asesinatos, y eso es solo la punta del iceberg. Para que el iceberg suba y flote, hay todo un cúmulo de otras violencias que sufrimos las mujeres que están, eso, más ocultas, ¿no? Y vamos a ver. Primero un poquito eh, a propósito del 25 de noviembre, ¿no? Es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y fijaos que en este concepto, lo he apuntado brevemente antes, hablamos de violencia de género, me falta la tilde, me perdonaréis, violencia machista y violencia contra las mujeres. No es lo mismo, está relacionado, pero no es lo mismo. Tenemos la violencia de género según además nuestro ordenamiento jurídico en el Estado español, es la violencia que sufren las mujeres y que está perpetrada por su pareja o su expareja, ¿vale? O sea, es una violencia que se circunscribe al ámbito sentimental, digamos. Eso es nuestro ordenamiento jurídico. Violencia machista, en cambio, es un concepto mucho más amplio que abarca toda la violencia que sufrimos las mujeres, independientemente de quién la perpetre, ¿vale? Que puede ser una persona concreta, fundamentalmente hombres, pero no solo, y fundamentalmente eso, hombres, y además no solo personas concretas que la ejerzan, sino la sociedad, las instituciones, el Estado. Ya os digo, esto os va a sonar muchísimo.
a todas, ¿vale? Y después os pongo el término violencia contra las mujeres porque es el término que más se utiliza en el ámbito internacional. Porque, bueno, la palabra machista y el término machismo son términos que son muy comunes en el castellano, pero en otras lenguas no lo son tanto. De hecho, en muchas lenguas se utiliza directamente la palabra machismo, aunque no sea la suya, ¿no? Y internacionalmente, os digo, no es tan conocida. Em, Más cositas. Em, Aquí la violencia económica contra las mujeres se puede sufrir como violencia de género, o sea, perpetrada por tu pareja o tu expareja, eh, o, o puede ser perpetrada por las administraciones, por el Estado, por las empresas, por las entidades económicas, por los poderes fácticos, por los bancos, etcétera, ¿vale? Y a mí me gustaría hacer un recordatorio pequeñito, que espero que os guste, que es pedir un poco que volvamos a los orígenes, ahora veréis por qué. Muchas veces focalizamos únicamente la violencia que sufrimos las mujeres como aquella causada por nuestra pareja o expareja. Pero como veis, por el principio de mi intervención, yo abogo por reivindicar la erradicación de toda la violencia contra las mujeres, y no solo yo, es el movimiento feminista. Aunque sí que es cierto que creemos que la violencia que se perpetra contra parejas o exparejas o incluso hijos e hijas es una de las formas más crueles de la violencia contra las mujeres. Pero hagamos un poquito de origen, porque no sé si sabéis algunas de vosotras por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional por la Erradicación contra la Violencia de Género. Y lo voy a recordar para aquellas que no lo sepáis, porque además me parece especialmente importante en el momento histórico que estamos viviendo ahora, no solo en el Estado español, sino en el mundo, con un rearme de la ultraderecha, con un auge del fascismo que es muy preocupante. Pues mira, tenéis aquí, compañeras, tres fotografías de tres mujeres, que son tres hermanas, que Mirabal. son efectivamente las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal la veréis de izquierda a derecha, tenéis a Petra, a Minerva y a María Teresa. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, fueron tres hermanas dominicanas de la República Dominicana que realizaron una oposición firme contra la dictadura de Rafael Leónidas. De las tres, la más significada políticamente fue Minerva, que de hecho fue una de las fundadoras del movimiento revolucionario 14 de junio, junto con su esposo María Teresa, bueno, otra de las dos. De las dos restantes también se involucró en el movimiento y Petra no tanto. Pero ya sabéis que a los regímenes totalitarios les importa poco. La verdad, les importa un poco los derechos. Y en este caso lo que pasó fue que las hermanas, las tres, fueron asesinadas un 25 de noviembre. Voy a dar algunos detalles de cómo fueron asesinadas. Fueron asesinadas por unos sicarios, por supuesto al mandato del dictador Trujillo. Las sacaron a punta de pistola del vehículo en el que se dirigían a realizar sus respectivos trabajos, las metieron en otro coche y en una cabaña con paredes de adobe y forradas de caoba fueron matadas a palos y asfixiadas. Todo para dejar las menos marcas posibles. Después introdujeron sus cuerpos y las del chofer que las conducía dentro de un coche para simular un accidente de tráfico. Trujillo pretendía acallar a la oposición con este asesinato,
pero eso fue todo lo contrario. De hecho, fue casi que el principio de su fin como dictador. Y me parece, ya os digo, especialmente importante que recordemos ahora eh, el antifascismo. Pues, el asesinato se cometió en 1960. Como el feminismo y el antifascismo están unidos desde siempre, y la lucha contra los totalitarismos y las dictaduras. Y nada, me parece que recoger su legado es muy importante, y por eso os voy a hablar de, pues eso, de la violencia machista en su conjunto, de la violencia contra las mujeres, perpetre quien la perpetre. Continuamos. ¿Qué leyes nos protegen a las mujeres? Os he puesto 3 leyes del Estado español y dos normativas europeas y casi que internacionales, porque hay más países que las han firmado, y ahora os lo explico un poquito. Para empezar, tenemos la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. En esta ley, que es del 2004, que fue pionera en el mundo, solo se contempla la violencia machista que ejercen parejas y exparejas, o sea, que tienen un hilo de una relación sentimental, ¿de acuerdo? Después, 3 años después, vimos la publicación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. En esta ley se abarca muchos otros tipos de violencia. Y por último, de ley fundamental, en el Estado español tenemos la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. De esta veremos algunos ejemplos, ¿no? Estas leyes, no, aunque sean pioneras, la primera de ellas en el mundo, no vienen de la nada, y, y recogen sobre todo lo que se trató en el convenio de Beijing de 1995, y que dio lugar a la declaración en la plataforma de acción de Beijing. En este momento ya se habla de violencia económica. De hecho, hay 2 capítulos entre los muchos en los que se diferencia la plataforma de acción de Beijing. Hay uno que es mujer y pobreza, que es fundamental, y otro que es mujer y economía, en la que se habla también específicamente de violencia económica. Estamos hablando de 1995, y desde ese momento hasta ahora ya sabéis que poco se ha hablado, ¿no? Bueno, ya sabéis que también hay poquísimas mujeres economistas que han ganado el premio Nobel, ¿no? Y esto también es un síntoma de cómo la economía feminista, cómo impregnar a la economía de feminismo es una tarea todavía que necesita de mucha acción, ¿no? Y de mucha militancia, de mucho activismo. Y la última que os pongo es el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que también me parece un poco curioso que se haya firmado en Estambul. Y os digo por qué. Porque Turquía ahora mismo es un estado poco más que totalitario y que practica genocidio contra la población kurda. Esto, dejadme que siempre que hable de algo relacionado con Turquía lo tenga que mencionar. Ahora mismo están mostrando muchísima solidaridad con Palestina. Sabéis que es muy importante. Aquí tengo la bandera palestina también, pero no olvidemos que la solidaridad internacional se tiene que demostrar con todos los países, y Turquía está ejerciendo un genocidio contra la población kurda. Pero bueno, el Convenio de Estambul marcó, digamos, que un antes y un después en el mundo, porque desarrolló muchas de las cosas que ya constaban en la declaración de Beijing, y hizo, por ejemplo, que se cambiara el código penal del Estado español, porque aquí os he puesto 5 leyes, pero son 5 leyes específicas. Hay otras leyes que nos protegen, pero siempre han emanado de algunas de estas. Y vamos a ver una cosa en concreto, ¿no? A ver un poquito más en concreto de la ley 15 número 22, barra 22 de 12 de julio, que es integral para la igualdad de trato y no discriminación. Y aquí hay un capítulo, todo un capítulo dedicado al derecho a la igualdad de trato
y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. Son pocos artículos también os lo digo, tampoco que se haya matado nadie para hacerlo, pero sí que es un paso adelante respecto de lo que teníamos. El artículo 9 nos habla de la igualdad de trato y no discriminación en el empleo por cuenta ajena. Y aquí hablamos de discriminaciones salariales, hablamos de dificultad en el acceso al trabajo o de hablamos que no se puede preguntar según qué cosas por parte del empleador. No se puede preguntar por temas de salud ni por supuestísimo por temas familiares. Además, esto emana del artículo 14 de la Constitución, que sabéis que dice que ninguna persona, bueno, dice ningún ciudadano, con lo cual ya también habría que cambiar un poquito eso de la Constitución, ¿no? Pero que ninguna persona puede ser discriminada por ningún motivo, ni por raza, ni por sexo, ni por edad, ni por ideología, ni por religión, ni por cualquier otra cuestión. Pero vaya, parece que no es suficiente y que tenemos que ir insistiendo en muchas leyes que merecemos no ser discriminadas en el empleo, tanto en el acceso. Nos debe costar lo mismo encontrar un trabajo, ni en las condiciones laborales, ni por supuesto en las condiciones salariales, ni por supuesto en nuestro acceso a las pensiones. El artículo 10 nos habla de la negociación en lo colectivo y en el cual también ahí las personas que estamos en sindicatos debemos tenerlo bien en cuenta también. En la negociación colectiva, en este artículo 10, se dice que se debe procurar que en la negociación colectiva también estemos representadas las mujeres, porque yo os lo digo, por muy feministas que sean las organizaciones en las que estemos militando, si no estamos las mujeres hay cosas que a los hombres no se les ocurre, ya os lo digo, por muy feministas que sean. Hay circunstancias vitales o, o, o hay peligros laborales específicos que sufrimos las mujeres, que ya os lo digo, que si no estamos, no se reclaman de la misma manera, ¿vale? El artículo 11 habla del derecho a igualdad de trato y no discriminación en el trabajo por cuenta propia, o sea, de las trabajadoras autónomas, que también deben tener los mismos derechos que cualquier otra trabajadora y que cualquier otro trabajador. Y el artículo 12 nos habla del derecho a la igualdad de trato, a la no discriminación e intolerancia en organizaciones políticas, partidos, sindicales, en los sindicatos, empresariales, en confederaciones, en colegios profesionales, ni en organizaciones de interés social o económico, esas fundaciones, esos consejos económicos y sociales en los que las mujeres pues estamos poco. Después hay quien se queja de cuotas, ¿vale? Pero nadie se queja de cuando la cuota es 100% o 90% masculina. Solo se quejan cuando las mujeres reclamamos un poco de la representatividad que nos toca, ¿vale? Continuamos, es que no para de entrar gente, me disculparéis, tengo abierto el micrófono por eso. Y vamos a ver algunas de estas cosas, algunos de estos artículos, pero los vamos a ver en cifras, porque ya os digo, tenemos una igualdad formal, tenemos unas leyes que nos protegen, pero vamos a ver si esas leyes de verdad han sido suficientes para conseguir la igualdad. Primero, vamos a ver unos cuantos datos que son importantes, ¿vale? Cuando hablamos de acceso al empleo o cuando hablamos de datos de empleo, nos preocupa mucho el paro, ¿no? El paro y las cifras del paro, pero a mí me gusta hablar siempre de la tasa de empleo, que la tenéis ahora mismo ahí con una flechita. La tasa de empleo, desde el punto de vista feminista, es más importante que la tasa de paro. ¿Por qué? Para estar apuntada en el paro, tienes que haber ido a una oficina de empleo y haberte apuntado. Te vas a una oficina del Servicio de Empleo Público del Estado, o te vas al SEPE y dices, no, yo soy demandante de empleo. Pero es que hay muchas personas que no llegan a dar ese paso, ¿vale? Primero por la dificultad en el acceso a esas oficinas, los horarios en los que están abiertas, las citas previas en las que
es muy complicado encontrar una, las horas que tienes que estar haciendo cola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es más importante la tasa de empleo? Porque la tasa de empleo nos indica cuántas personas en edad de trabajar están efectivamente trabajando. O sea, cuántas personas entre 16 y 67 años están trabajando. En el Estado español, estos son datos del segundo trimestre del año pasado para que veáis casi que un ejercicio completo. Un poco más de la mitad de personas en edad de trabajar están trabajando. Ahí tenemos que ver que normalmente en los años iniciales, de 16 a 20 más o menos, hay muchos hombres y muchas mujeres que están estudiando. Ahora miraremos algunos datos más. Y a partir de los 60, 62 también hay muchas mujeres y hombres que están jubiladas. Con lo cual, fijaos que esos tramos bajan la media, ¿no? Pero fijaos también en lo siguiente. De esta media del Estado, que son 51 personas de cada 100 en edad de trabajar están efectivamente trabajando, son casi 57 hombres, casi 57 hombres y un poquito más de 46 mujeres. O sea, la diferencia entre hombres y mujeres es casi de un punto, de 10 puntos de diferencia. Mientras que en la tasa de paro siempre es menor, la diferencia son de 3 o 4 puntos entre hombres y mujeres. Lo que sí que se ha puesto la tasa de paro juvenil y de personas de más de 54 años. De juvenil porque marca tendencia y nos está indicando que ahora mismo hay más hombres jóvenes en el paro que mujeres. Estamos viendo que las mujeres jóvenes están un poco también tomando las riendas de sus vidas y ahí vemos un cambio porque esto hace 4 años era totalmente al contrario. Y os he puesto la tasa de paro de mayores de 54 años porque me parece también muy significativo que haya más mujeres que hombres. Con lo cual, vemos también que a partir de ciertos tramos de edad, las mujeres tenemos más paro y además más tasa de empleo. Los datos, los datos del empleo son radicalmente diferentes si tenemos en cuenta la maternidad, compañeras. Vamos a ver unos gráficos, que es una elaboración propia que he hecho con fuentes del Instituto Nacional de Estadística del 2020. Cuesta mucho encontrar cosas posteriores, pero bueno. Vamos a ver la tasa de empleo de las mujeres entre 25 y 54 años. Fijaos, volvemos atrás. La media de las mujeres es del 46%, ¿vale? Vamos a ver entre 25 y 54 años qué pasa, ¿vale? Y fijaos también lo que hemos visto antes. Vuelvo atrás en la diapositiva, perdonadme. Juvenil, el paro juvenil es mucho más alto que el paro normal y el paro de personas mayores de 54 años es menor porque si no ya entramos en jubilación, ¿vale? Para que lo veáis. Entre 25 y 54 años, que es la edad buena de trabajar, ¿vale? ¿Qué nos pasa en la tasa de empleo? ¿Vale? Vamos a ver qué nos pasa si somos una mujer entre 25 y 54 años sin descendencia. O sea, en mi caso, yo tengo 46, casi 47 y nada, y no tengo ni hijos ni hijas. Entonces, la tasa de empleo mía es del casi 70%. Si lo comparo con la media estatal, que es el 46% el 43% de mujeres, vemos que es mucho, ¿vale? 46% de mujeres, perdona. Veo que es mucho, o sea, yo tengo muchísimas más posibilidades de trabajar que, que la media, ¿vale? Si yo tuviera un hijo o una hija, por ejemplo, tenemos todas amigas que tienen una criatura, esa, esa tasa de empleo, o sea, esas posibilidades reales de encontrar un trabajo, que es la tasa de empleo, bajan respecto
de tener o no tener descendencia, 66%. Si ya tienes 2 criaturas, continúa bajando hasta el 60%. Y si tenemos 3 o más, ya nos vamos por debajo del 60, al 57%. ¿Creéis que en los hombres pasa lo mismo, compañeras? Hoy os estoy haciendo una pregunta retórica. Mirad qué pasa con los hombres. La tasa de empleo de los hombres entre 25 y 54 años. Primer caso, sin descendencia, mi marido, 83% casi. En mujeres, el 70%. En hombres, el 83%. Estamos hablando de 13 puntos por encima. 13 puntos por encima. Y con un hijo. Las mujeres, si tenemos una criatura, bajamos en tasa de empleo. Tenemos más dificultad de encontrar empleo. Pero en un hombre sube la tasa de empleo. 86%. En mujeres baja. En hombres no solo no baja, y la diferencia es enorme, sino que además suben sus posibilidades de encontrar un empleo. Con 2 hijos, continúa subiendo 88%, ya supera en un 20% a una mujer en sus mismas circunstancias. Con 3 ya no, con 3 ya baja un poquito, 85%. Pero respecto de una mujer es una cifra casi obscena. ¿Esto qué nos muestra? Primero, que para las mujeres las responsabilidades familiares se ven por parte de las empresas como una carga, y segundo, que en los hombres no se ve de la misma manera y que se ve como un aumento de su capacidad de responsabilizarse. A un hombre tener criaturas le beneficia a la hora de encontrar un trabajo, es el pater familias, ¿no? Y a una mujer, en cambio, la perjudica. Esto es lo que hace referencia al acceso al trabajo. Pero si ya tenemos trabajo, compañeras, mirad qué pasa. Esto es un recorte de Neutral del 8 de octubre, que nos dice que en España hay más de 2,8 millones de ocupados que trabajan a jornada parcial. De estas personas, el 73% son mujeres y el 27% son hombres. Esto según la encuesta de población activa del segundo trimestre del 2023. ¿Vale? Fijaos que incluso el titular, pues incluso esto lo he recortado tal cual, incluso la manera de expresarlo es machista, ¿vale? Porque estamos hablando de el 73% de mujeres. Ni siendo el 73% tenemos derecho a que nos hablen en femenino o que nos hablen en inclusivo, ¿no? Porque podríamos decir, en España hay más de 2,8 millones de personas que trabajan a jornada parcial. Mira si era fácil decirlo, ¿no? O sea que fijaos que incluso en medios que no son machistas como tal, siempre vemos algunas expresiones que no son incluyentes, ¿no? Pues eso, continuamos leyendo la noticia. Los motivos para trabajar a tiempo parcial son varios. Os enseñaré un gráfico dentro de nada. Pero el más común es que no encuentran un trabajo a jornada completa. Ahora veréis que esto no llega a ser realmente así. Se trata de una forma de subempleo que ocurre en el 47% de los casos. O sea, no encuentro un trabajo a tiempo completo y entonces trabajo a tiempo parcial. Voy a enseñaros datos un poquito más concretos que son del País Valencià, pero son perfectamente extrapolables al resto del estado, ¿vale? Fijaos que de las personas asalariadas en total, tiempo completo y más o menos un 85%. Estos son datos, yo os digo, reales del País Valencià del año pasado, pero perfectamente extrapolables a la media estatal. A tiempo parcial, un 15%, ¿vale? O sea, de cada 100 personas, 15 están trabajando a tiempo parcial.
Y de las que trabajan a tiempo parcial, ¿vale? Es el 73% que hemos visto antes, ¿no? La inmensa mayoría somos mujeres. Eso implica que a tiempo completo trabajen un 92% de los hombres y casi un 8% a tiempo parcial, ¿de acuerdo? A tiempo completo un 92% de los hombres y a tiempo parcial más o menos casi un 8%. En mujeres somos 2/3 de mujeres las que trabajamos a tiempo completo, perdón, y a tiempo parcial el tiempo restante. Estos datos os los muestro porque en el anterior, fijaos que estamos hablando de estos 3 millones, de casi 3 millones de personas, ¿cuántas somos mujeres? ¿Vale? Pero del total, resulta que, curiosamente, las mujeres casi que cuadruplicamos a los hombres en parcialidad. Y vamos a ver un poquito más concretamente estos motivos que había, ¿no? Estos son los motivos de la parcialidad del Estado, ¿vale? En morado más oscuro están las mujeres y en lila así más clarito están los hombres, ¿vale? Lo de abajo está en valencià, pero os lo traduzco enseguida porque no podía cambiarlo del gráfico. Este gráfico está hecho con datos del Ministerio de Igualdad del Estado, ¿vale? A ver, primero, por estudios, ¿vale? Hay, pues eso, un poquito más del 50% de personas que trabajan a tiempo parcial porque necesitan compaginarlo con sus estudios, ¿vale? Más mujeres que hombres. Esto puede indicar dos cosas. Una, que hay más mujeres que estudian, que es verdad, hay más mujeres que están realizando estudios superiores, tanto de formación profesional como universitarios. Las mujeres estamos más formadas. Y también indica otra cosa, que las mujeres, hay más mujeres que necesitan trabajar para poder estudiar. ¿De acuerdo? Estudiamos para poder tener un mejor empleo y trabajamos para poder estudiar. ¿De acuerdo? Aún así, digamos que de las 5 columnas que os pongo, de los 5 datos, es el que está más igual, aunque estamos hablando de más de 10 puntos de diferencia. Importantísimo el segundo, que es por eso que creo que la noticia anterior necesita muchos matices. Motivos de la parcialidad. Un 90% de mujeres que declararon que trabajaban a tiempo parcial era porque necesitaban cuidar de su familia o de sus criaturas menores o de personas dependientes o mayores. Y fijaos, en hombres, como ese porcentaje no llega ni al 10%. Esto está muy relacionado también con lo que hemos visto, ¿no? De las responsabilidades familiares, cómo se ven en un hombre o en una mujer, ¿no? Otras obligaciones familiares que no impliquen cuidar, que tampoco especifica la encuesta cuáles son, y me gustaría saberlo, no sé, cambio de domicilio por algo, pero somos las mujeres mucho más las que cogemos un tiempo parcial o nos reducimos la jornada por eso. Y ahora vamos a la gráfica siguiente. Por no encontrar un trabajo a tiempo parcial. Las mujeres un 70%. Hombres no llega al 10%. A las mujeres nos cuesta mucho más acceder a un trabajo a tiempo completo. Y el último gráfico, que no sé deciros que es lo que más me gusta de todos, ¿no? Que es el que no querer un tiempo parcial, un tiempo completo, perdón. Pues eso, hay más de un 70% de mujeres que dicen que no quieren un trabajo a tiempo completo. Claro, aquí veis que hay muchas cifras, pero es que es posible que una misma persona tenga diferentes motivos, ¿no? Es que no quiero un tiempo completo porque necesito cuidar de mi familia. Ya estoy en 2 gráficas. O no quiero un tiempo completo porque quiero estudiar. Y ya estamos en las 2 gráficas, ¿vale? Pero ya os digo que la voluntad de elección en un mundo capitalista, la clase obrera no lo tiene. Y en un mundo patriarcal,
la voluntad de elección, las mujeres tampoco lo tenemos. O sea, la libertad de elección no existe para la clase trabajadora ni para las mujeres trabajadoras, ¿no? Y esto traducido en algunas cifras más, voy a pasar rápido por estas cifras porque me estoy enrollando mucho y me gustaría que estuviéramos hablando un poquito más. Aquí tenemos fuente de datos del Ministerio de Igualdad en el que nos habla también de la diferencia entre la parcialidad de si somos mujeres o si somos hombres, y si tenemos un contrato indefinido o no. Estos datos se deben revisar. Ahora, desde la reforma laboral que tenemos desde el año pasado, que ya sabéis que limita los trabajos temporales, y será muy interesante ver los primeros estudios que muestren si realmente dentro de la parcialidad y de la temporalidad las mujeres hemos mejorado o no. Y también muestra una grandísima desigualdad entre hombres y mujeres. Esta presentación os la pasaré también para que la podáis tener y revisar un poquito más los datos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en algo que es muy importante, que es lo que cobramos. Porque acordaos que unos de los artículos de la Ley Integral por la Igualdad de Trato y no discriminación es eso, que tengamos, pues que no se nos discrimine salarialmente ni acceso al empleo. Y hemos visto que en el acceso al empleo es falso, se nos sigue discriminando por el hecho de ser mujeres. Es más, cuando ya hemos encontrado un trabajo, resulta que sufrimos mucha más parcialidad que los hombres. Y todo esto se traduce, compañeras, en que vamos a cobrar menos, ¿vale? Y tenéis que saber una cosa, los estudios de las masas salariales, que es como se calculan las brechas, son de 3 años hacia atrás. No sé por qué, tenemos datos actualizadísimos de muchísimas cosas, pero nos tenemos que esperar 3 años para ver realmente la brecha, ¿no? O sea, que no os extrañéis porque os aparece 2019, 18 y 17 así, ¿de acuerdo? En mujeres, el salario medio a tiempo completo son casi 27.000 euros, en hombres 29.500. Y a tiempo parcial, el salario medio de mujeres es de casi 11.000 euros y de hombres casi 12.500. O sea, ni trabajamos, ni tenemos las mismas oportunidades de trabajar, ni tenemos las mismas condiciones laborales, ni acceso al trabajo a tiempo completo. Y por supuesto, no cobramos lo mismo, pero ni teniendo tiempo completo ni teniendo tiempo parcial. Y esto, compañeras, es violencia económica contra las mujeres. ¿Ejercida por quién? Por las empresas. Por las administraciones, porque los salarios del sector público también tienen su brecha. Y por los gobiernos que lo permiten. ¿Vale? Y aquí tenemos más, según contrato también, de duración diferente, tenemos una diferencia de salarial muy importante en hombres y en mujeres. Y voy a enseñaros otro gráfico. Este es de ONU Mujeres, de las Naciones Unidas Mujeres, que nos enseña el porcentaje de mujeres directivas en puestos de responsabilidad dentro de las empresas en el mundo. ¿Cuál es esa media, no? Y cuál es su posición relativa a ese mínimo que se ha marcado la ONU, que es del 30%, un mínimo muy revolucionario, ¿vale? Que no llega a la mitad, aunque las mujeres somos la mitad casi de todo. Pues eso, fijaos que en América del Norte superan un poquito ese 30% mínimo deseable, llegando al 33%. En Europa estamos en un 34%. En el Asia del Pacífico, y en el Asia y el Pacífico estamos llegando a un 28%. En África un 39%, ojo, cuidado, con las mujeres emprendedoras africanas. En América Latina un 36%, lo mismo. Y en las naciones del sudeste asiático un 38%. Estamos viendo que los núcleos de poder, ya sabéis que la geopolítica está
muy en boga últimamente, con las guerras que tenemos, con los genocidios que sufrimos y con los cambios de los centros de poder, ¿no? Y que por lo que nos atañe a las mujeres en América Latina, en África y en el sudeste asiático, donde hay países eh, que, que van a dar, que van a dar mucho que hablar, y son países que están absorbiendo el poder digamos, del primer mundo caduco, ¿vale? Primer mundo entre muchas comillas, pues las mujeres están también empezando a tener incluso más puestos de responsabilidad que lo que nos creemos, ¿no? Los paladines de la igualdad que somos en Europa y Norteamérica. Y esto es muy importante. Total, que si en el trabajo accedemos peor, tenemos peores condiciones laborales, tenemos menos puestos de responsabilidad, tenemos más parcialidad porque necesitamos cuidar, ¿no? Porque nos reducimos la jornada para cuidar, por eso resulta que al final cobramos unas pensiones que son mucho menores. Estas cifras también del Ministerio de Igualdad y nos habla de las pensiones contributivas del 2020, 19 y 18. Es una evolución. Vemos que todas las pensiones suben del 18 al 20, cómo no, menos mal que suben. Pero así y todo, vemos que hay una diferencia muy grande entre mujeres y hombres. Y estamos hablando de las pensiones contributivas, o sea, de aquellas que cobramos después de haber trabajado, ¿vale? De los que tenemos aquí, tenemos las pensiones del régimen general, del régimen especial de trabajadores autónomos, de trabajadores del mar, de la minería y del carbón, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Vamos a ver la más normal, ¿no? La del régimen general, que es la primera que tenéis de todas. En mujeres la pensión media fue de 1.035 euros y en hombres la pensión media fue de 1.462. Pues eso, y entre unas cosas y otras ya sabemos cómo estamos en la brecha salarial, pues ronda el 22%, eso significa que estamos las mujeres 90 días más o menos trabajando sin cobrar, y en cambio en las pensiones esa brecha aumenta porque es casi, pues, roza el 38%, que es que las pensionistas estáis casi 140 días al año sin cobrar. ¿De acuerdo? Y con todo esto, ¿qué pasa? ¿Son necesarias medidas contundentes para paliar la violencia económica con perspectiva de género? Por supuesto, las mujeres somos casi la mitad de la población mundial, pero tenemos todavía un papel demasiado secundario, ya lo hemos visto. Y tenemos muchísima normativa europea, estatal, autonómicas también, desarrollo autonómico, pero eso no es suficiente. Necesitamos un compromiso ético con la justicia social para poder promover esa igualdad efectiva, porque por ahora hemos progresado, no estamos igual que nuestras madres ni que nuestras abuelas, pero todavía nos queda mucho por recorrer, nos queda un camino muy largo. Y claves para reivindicar, pues tenemos el fomento de la corresponsabilidad, que es un paso más allá de la conciliación. Y aquí, déjame que introduzca el concepto de la reducción de la jornada laboral para todo el mundo, para trabajadores y trabajadoras. Esa tan necesaria modificación del Estatuto de los Trabajadores, primero para que también se incluyan las trabajadoras y después para que no seamos las mujeres las que paguemos esas reducciones de jornada. Porque ahora mismo, ya habéis visto, hay un 23% de mujeres que están sufragando con su dinero de salario y de futuras pensiones, están sufragando la corresponsabilidad. Por suerte ya sabéis que también tenemos una normativa muy reciente en la que las cotizaciones por la parcialidad causada por la conciliación también van a cotizar, ¿no? Pero fijaos todo lo que tenemos atrás, todas las que
os habéis reducido la jornada para cuidar y que ahora mismo pues, os veis perjudicadas en vuestra pensión. Se debe proteger la maternidad y la paternidad, sin duda. Se deben revisar las relaciones de puesto de trabajo de todas y cada una de las empresas, tanto privadas como públicas, para revalorizar los trabajos feminizados. Es violencia económica que una educadora infantil en un ayuntamiento cobre menos que un jardinero, con todos los respetos para los jardineros. Cuidar criaturas es igual de importante o más que cuidar de plantas, ¿de acuerdo? Pues eso está pasando y es violencia económica. Debemos establecer promociones internas en todas las empresas específicas. Debemos implantar una renta básica, universal, incondicional, sin condiciones, para que las mujeres, sobre todo las mujeres, podamos compensar esas brechas salariales que nos atraviesan, esas promociones a las que no podemos atender y, sobre todo, para reducir drásticamente la violencia económica, se debe aumentar el salario mínimo interprofesional y las pensiones. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues mira, necesitamos presión social y sindical que dé lugar a cambios políticos, que den lugar a un nuevo contrato social. Fijaos que las medidas que os he presentado son medidas transversales que van a beneficiar sobre todo a mujeres, pero también... Pues nada, compañeras, lo que queráis, preguntar, profundizamos, discutimos. Mira, a ver, Isa, yo quería comentar, soy Tere. Es que he visto, por ejemplo, que la recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer dice que afirma que contra la violencia, voy a leer, afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mismas para gozar de sus derechos y libertades en pie de igualdad con los varones. Y entre las observaciones refiere que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La desigualdad en el acceso al dinero y al patrimonio coarta la autonomía de las mujeres y la posibilidad de llevar a cabo nuestros planes o proyectos. Y luego también el Foro Económico Mundial dice que las mujeres tardarán 257 años, y no es poco, 257 años en disfrutar de las mismas oportunidades económicas que los hombres si la brecha de género continúa cerrándose a su lento ritmo actual, según el Foro Económico, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que muchas de las violencias que sufren las mujeres provienen muchas veces de la desigualdad económica. Si no tienes esa posibilidad de sustentarte o sustentar a la familia, a los hijos, perdonad que voy a entrar a Lola Daluche, nos lleva a estar soportando en muchas ocasiones situaciones violentas importantes. Violencia física, violencia psicológica, pero muchas de ellas provienen precisamente de esta violencia económica que nos ata a lo mejor a estar soportando violencia a lo mejor de la pareja, violencia en algunos casos, mujeres mayores, violencia económica por parte de los hijos. No lo sé qué te parece, Bea. Pues mira, compañera, has dado en el clavo, porque resulta que la violencia económica es en muchos casos la primera de las violencias machistas que se ejercen en pareja. Y no solo en pareja, sino también a nivel global. ¿Por qué? Si las mujeres tenemos más dificultad para llegar al empleo, tenemos empleos más precarios, que eso ya también lo dice la declaración de Pekín, de Beijing ya lo dice. Dice, a menudo las mujeres no tienen más remedio que aceptar empleos sin seguridad social o a largo plazo o peligroso, dedicarse a actividades productivas no protegidas en el hogar o quedarse sin empleo.
muchas mujeres entran en el mercado laboral aceptando empleos infrarremunerados e infravalorados para aumentar sus ingresos familiares, o sea, y otras deciden emigrar por los mismos motivos. O sea, si ya pasa eso, esto implica que no solo sufres violencia, sino que sufres dependencia económica. Y si sufres dependencia, y si no tienes independencia, vamos a decirlo al revés, si no tienes independencia económica, tú no puedes salir de muchas situaciones que vienen posteriormente. Y eso, muchas de vosotras que vivisteis y luchasteis contra el franquismo, lo veríais mucho. Y esto lo hemos hablado en alguna otra charla. Esa paga que daba el Estado franquista a las mujeres que trabajabais, para que dejaras de trabajar cuando os casabais. La dote que se llamaba. ¿Para qué? Para fomentar la dependencia económica. Porque si las mujeres somos independientes económicamente, hay cosas que no se aguantan. Hay cosas que no se aguantan. Y todo forma parte de ese iceberg que os comentaba. Vamos a ver, yo con respecto a lo que uniéndome a lo que acaba de hablar la compañera anterior, yo te preguntaría si se ha hecho algún estudio, lo mismo que se ha hecho un estudio de las mujeres de unas edades determinadas, como lo que trabajan, lo que ganan menos que los hombres, que están peor. Eso está, lo acaba de explicar muy bien, con datos y todo, muy bien. Fenomenal, pero yo pregunto, mi pregunta es, ¿se ha hecho algún estudio sobre las mujeres que han estado trabajando y llega la hora de jubilarse y no tienen jubilación? Y entramos en lo que acabas de comentar tú, de la dependencia, a veces, bueno, que te fastidia como mujer, otras veces muy dolorosa y muy y que nos lleva a momentos muy duros, ¿no? Incluso asesinatos, ¿no? Entonces, como lo estamos viendo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Se ha hecho algún estudio? Porque yo leo mucho sobre este tema y no veo ningún estudio que se haya hecho sobre estas mujeres que además suelen ser, por desgracia, mujeres de mi generación. Yo tengo 73 años, pero de la generación anterior y el final y ya el coletazo de la nuestra, ¿no? Bueno, que algunas han estado trabajando, que no la han dado de alta, que no teníamos ni idea de que tenían que darnos de alta, a lo mejor algunas. Otras han estado trabajando encima de estar trabajando en casa, trabajando fuera, y tampoco tienen pensión. En fin, ese tipo de situaciones que se han dado y que por suerte espero que cada vez se den menos en este país, porque las mujeres ya estamos más que preparadas para saber hasta dónde, hasta dónde nos ata el zapato, como se dice en mi tierra. Sí, contéstame si se ha hecho algún estudio, por favor, porque a mí me interesa saberlo. Gracias. Gracias, Ángela. Pues mira, hay algunos estudios, pero no es una cosa exagerada, como sé que pasa en otras cosas. Mira, hay aquí un estudio vais a cogeos, de la Caixa, de abril del 2014. Se ve que desde entonces tampoco se han interesado mucho. Voy a poneros en el chat el enlace, ¿vale? Pero yo os lo digo, esto tenemos que cogerlo un poco con pinzas porque es del 2014. Y vaya, voy a ver si voy a buscar una palabra en este estudio. La palabra discriminación, son 100 páginas. La palabra discriminación aparece solo 4 veces, ¿vale? Pero sí que hay una frase lapidaria que dice: el actual sistema público de pensiones produce una discriminación ciega hacia la mujer, ya que perpetúa y no corrige las desigualdades de género del mercado laboral. Menor incorporación, menor tiempo, menor ingreso.
A esto habría que sumar que la esperanza de vida de las mujeres es 5 años superior a la de los hombres, lo que convierte en aún más perentoria la necesidad de rectificar algún factor a fin de facilitar que la mujer pueda recibir una pensión digna. Esto lo ha hecho la Caixa, que no es sospechosa de ser bolivariana ni tal, ¿vale? O sea, ya os lo digo. Y lo hace además juntamente con IS Business School de la Universidad de Navarra, o sea, fijaos. O sea, es que los datos son tan contundentes que no se puede soportar. Y ya os digo, este es del 2014. Después hay otro, a ver, que es de la Universidad de Granada, ¿vale? Que se titula El trabajo a tiempo parcial y su impacto en el sistema de pensiones. Especial referencia a la pensión de jubilación. Y aquí también, pues eso, habla de diferentes sentencias que hay. Este artículo, voy a deciros el año. Es del 18, con lo cual no recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el Estado español debe cambiar el sistema de pensiones porque discrimina a las mujeres, ¿vale? Por discriminar a la parcialidad. Todavía no lo incluye, pero sí que habla de sentencias del Tribunal Constitucional y bueno, hay una sentencia en la que considera que la disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social, que regulaba la seguridad social de los trabajadores a tiempo parcial, dice que lesiona el derecho de igualdad, ¿vale? A la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino y por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo. Este documento, a ver si puedo, no sé si puedo, sí que puedo poner un documento en el chat. Os lo voy a pegar en el chat, pero no hay mucho más, ¿eh? Debería haber algo más actualizado, Ángela. Yo te digo, recojo el guante. No me suelo dedicar yo a esto, pero vaya, a hacer estos estudios, pero sí que vamos a decir a la academia que se dedique también a hacer estudios más actualizados sobre el tema. No, aprovechando que tengo aquí compañeras que están en la portavocía de la mujer a nivel estatal, me gustaría que nos preocupásemos un poquito de cuando hacemos de lo que sé, panfletos o lo que sea, también se hable del hecho de que las mujeres mayores pues tenemos este problema, pero además agravado porque a mí me fastidia que cuando voy a pedir algo, quiero decir, si yo tengo capacidad para poder pedir una pensión, a mí me la denieguen, aparte de todo, porque la pensión de mi compañero, o padre de mis hijos, o mi marido, llamarlo como salga de las narices, me da igual. Quiero decir, tiene una pensión de X dinero que no que supera el salario mínimo. No lo entiendo, o sea, yo no entiendo qué puñetas tengo yo que ver con él, si lo que necesito yo es mi liberación, no lo que él cobre a mí me trae sin cuidado. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? No sé si me explico bien, pero esa es mi idea. No sé cómo desarrollarla, pero ahí hay un punto que a mí me parece que es nuestro y que también tenemos que luchar por él. Y es por la liberación también de todas nosotras. Y eso es una forma de liberarnos, pero además más clara que el agua. A mí me importa un pepino lo que te cobre fulanito, penganito o el otro. Lo que me importa es cómo está su compañera, la que vive con él, que puede que tenga una pensión de mierda, pero puede también que lo más seguro que no tenga ni pensión siquiera.
y encima se la denieguen porque él gana más o gana un dinero determinado. Me parece de verdad denigrante, encima más todavía para nosotras, más todavía, porque lo que están dando es una miseria. Lo que le están, el dinero que le están dando a las mujeres para, como pensión, no, es una verdadera miseria. Con eso tampoco pueden hacer nada, pero son pasos que se van dando. Son pasos y nosotras tenemos la obligación de estar ahí luchando porque esos pasos sean más grandes, pero además porque lo tengan todas. Cobre lo que cobre el compañero. Me da igual, me da exactamente igual. Creo que es nuestra obligación como mujeres. Hola, buenos días. A ver, yo más que una pregunta me voy a atrever a hacer una petición a Beatriz. ¿Podría ser que nos facilitaras toda la documentación que nos has expuesto? Muchas gracias. Guadalupe, sin duda. Os reenvío a las compañeras la presentación para que la tengáis y la uséis todo lo que haga falta. Voy a comentarte lo que en el chat pone, que habla Guillermo, un compañero de Las Palmas de Gran Canaria, que habla sobre el tema, a ver, porque es un poquito largo, dice, buenos días, aporto por aquí para no ocupar espacio en el audio, argumento, si la pandemia actuó como catalizador, acelerador o retardante de la toma de decisiones y acciones positivas, es la voluntad política o no del nuevo gobierno y de la oposición en el Parlamento y en el Senado y sus respectivas mesas de negociación y comisiones para cambiar las cosas. Renta básica universal, individual e incondicional, brecha económica, etcétera. Después, un poquito más abajo, habla de que le encantan las aportaciones que has hecho del informe de la Caixa y UN, porque le hacen recordar algo que expresó Lothar Siemen en una comisión de cultura del Parcán, que es un estamento canario. Rechazamos lo que dice el otro solo porque lo dice el otro. Y bueno, lo que yo iba a comentar era, primero que nada, cuando tú hablas del compromiso ético, a mí me perdonan que me suene hueco, porque yo no creo que algunos estamentos públicos tengan o sepan lo que es el compromiso ético. Para mí, creo que es un tema de voluntad política real. O sea, es insostenible que el aumento del asesinato de mujeres siga creciendo. Yo recuerdo hace unos meses a la, lo diré, a la que mandan el tema de mujeres y demás en el Parlamento, en el gobierno, decía que bueno, que es que el porcentaje de mujeres que no habían denunciado era muy ancho, muy largo, que tal. Pero resulta que también han sido asesinadas mujeres que han denunciado. Entonces, está clarísimo que la norma no funciona. Busquemos otra. O sea, a mí no me vale que las personas que tienen la capacidad, o sea, la voluntad política de resolver las cosas, no lo hagan, no lo resuelvan. Es que me recuerda al tema que en Canarias hablamos sobre la cuestión de las pensiones no contributivas. O sea, el gobierno canario, el anterior y este, tiene la obligación de legislar para que esos dineros que vienen del Estado para aportaciones a pensiones no contributivas se haga efectivo. Si Euskadi y Cataluña lo hace, ¿por qué Canarias y el resto de las comunidades no? Simple y llanamente porque no hay voluntad política. Yo recuerdo a la anterior consejera, que además de Podemos, entendemos más progresista, resulta que nos dice, es que no podemos hacerlo porque no hay legislación. Digo, ¿a qué coño están esperando? Perdónenme la expresión, a que las pensionistas lo hagamos. O sea, entendemos que la legislación la tienen que hacer los legisladores y tener voluntad política efectiva. Hablaba de ese tema y también cuando hablaba la compañera Ángela del tema de la violencia económica, o sea, el motivo del por qué esa violencia económica se convierte en violencia efectiva contra las mujeres, o sea, asesinatos o maltratos. Por ahí habían dicho que nunca me gustó ese de que si el amor se va por la ventana, el dinero sale por la puerta o al revés. Son cosas que a mí no me gustan porque me considero que es machista, ¿no? También. Además, el concepto de amor ya veremos, eso es otra discusión bien amplia. Yo a lo que voy es que cuando situaciones económicas complejas y no hay esa libertad económica para tú decidir, es muy difícil tomar decisiones.
nosotras en mi sindicato, el Frente Sindical Obrero de Canarias, hemos tenido preguntas de mujeres diciéndoles que cómo podían hacer para poderse marchar con sus 3 hijos pequeños, porque su marido la maltrataba a ella, los maltrataba también a los hijos. Y entonces, claro, es muy complejo. ¿Cómo hace una mujer que no cobra un duro? Que el dinero, el marido se lo bebe, por decir, o que el marido simplemente no lo entrega. Entonces son situaciones muy complejas. Y eso también es una voluntad política. Parece que ha ido mejorando un poquito, pero son situaciones que la mujer suele pasar en mujeres jóvenes, pero también en mujeres mayores, mayores de 50 años, que toman esa decisión después de sufrir muchísimos años. No me quiero ampliar, me parece que ha sido estupenda la intervención de Beatriz y le doy la... Mira, si me permites hacer un par de apuntes, Isa, porque me ha parecido tu intervención magnífica, realmente magnífica. A ver, efectivamente, cuando yo digo que se hace falta un compromiso ético, es porque no lo hay. No hay un compromiso ético. Y eso va, y utilizo compromiso ético y no voluntad política porque, ya os digo, y en el cuadrito final ahí de los 3 engranajes, ¿no? Hablo de cambios políticos, pero no de voluntad política. La voluntad es nuestra, ¿sabéis? De los movimientos sociales, de los movimientos de base, porque al final... está claro que son los partidos políticos los que van a conformar los gobiernos, pero les tenemos que decir nosotras lo que necesitamos y lo que queremos. Y eso va mucho más allá de la voluntad, pero efectivamente, quien no quiera hacerlo no lo va a hacer, ni se va a comprometer éticamente, ni va a querer nada. Y estamos escuchando demasiados discursos vacíos por parte de muchas autoridades o que siempre están echando la culpa a otros estamentos cuando realmente no acaban de desplegar todo lo que pueden hacer en sus funciones, ¿no? Tanto gobiernos autonómicos, municipales, estatales, europeos, o sea, todo eso es fundamental. Y otra cosa que has comentado que también me da lugar a otra reflexión, que es que no lo cambian, no cambian porque no quieren, ¿no? Pues es que hay veces que tendrán que hacer cosas sin quererlas hacer, ¿sabéis? Y ahí, pues claro, el ejemplo que dais cada día a la COESPE, pues es el ejemplo a seguir por el conjunto de la clase trabajadora. Y dejadme que os lo recuerde porque sabéis que yo... Petri, cuando quiera. Bueno, lo primero, dar las gracias y felicitarte, Beatriz. Me ha encantado tu exposición y bueno, nos lo has demostrado con datos, que es lo más importante y al mismo tiempo, lógicamente, los has interpretado. Yo me voy a centrar un poco en las pensiones no contributivas, porque, fijaros, en un estudio del 2022, la media de las pensiones no contributivas en hombres era fue el 36,18% y en mujeres el 63,82%. La comunidad autónoma donde tiene más mujeres que cobra pensiones no contributivas es en Extremadura, que cobra cerca, bueno, el 69%. Dependencia económica con respecto a su pareja, al marido, hemos estado hablando en situaciones de violencia. Y bueno, el día a día y la cotidianidad que tenemos las mujeres. Pero las mujeres que están cobrando una pensión no contributiva, en parte es por lo que decía Ángela, que no se ha estado trabajando, pero no les han dado de alta y no han cotizado, y eso es lo que ahora en la vejez les queda. Mujeres que viven solas, que es el único ingreso que tienen, que está en 400 y pico, 440 y tantos, o 50 o 60, que depende también del complemento que cada comunidad autónoma da.
siendo el más alto, si no estoy equivocada, en el País Vasco. Además, nuestros políticos de nuestras diferentes comunidades autónomas se llenan la boca cada año, a principio de año o final de año, diciendo, y las pensiones no contributivas se van a subir un 4%. Cuando una pensión no contributiva, por ejemplo, aquí en Andalucía está por 120, 130, os estoy dando datos aproximados en cuanto a lo que se cobra, porque no lo he actualizado últimamente, lo cual es vergonzoso, porque ¿qué supone un 4% en 100 y pico de euros? Contarme. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué situación están viviendo estas mujeres? Estas mujeres están viviendo en que en muchas ocasiones tienen que renunciar o a la calefacción o a la medicación o comer menos o en base a lo que ellas creen que son sus prioridades. Viven en auténtica pobreza. Y yo creo que como mujeres tenemos la obligación y la responsabilidad de defender esas pensiones no contributivas y que como mínimo, las incrementen y que además eso es responsabilidad del Estado y eso es violencia económica. Eso es violencia económica, porque el que te pongan en una situación de extrema pobreza no hay derecho. Y estabais hablando de ética, no hay ética. No hay ética, desgraciadamente. Y lo que tú decías, Beatriz, en muchos momentos se están haciendo cosas que no les queda más remedio, pero yo creo que si se tuviera un poco de ética y un poco de humanidad, no se tendría que pasar por el aro bajo ningún concepto, que es lo que está pasando. Y así nos está yendo, ¿eh? Y nada más, agradecerte muchísimo y gracias. Petri, gracias por tu contribución. ¿Me dejas, Isa, que comente Sí, claro. el tema que Petri además ha puesto? Es que se me pone la carne de gallina. Porque estoy pensando en mi abuela, ¿vale? Estoy pensando en mi abuela, 6 hijos, tuvo, era hija, eran 9 hermanos y hermanas, hija de la única propietaria de los hornos de pan de mi pueblo antes del estallido de la guerra franquista. Después ya su madre dejó de ser la propietaria de esos 3 hornos, como os lo imagináis. Trabajando mi abuela y mi bisabuela también, pero mi abuela trabajando como una burra toda su vida y cobrando una pensión no contributiva de regalo, ¿no? Casi como un regalo, ¿no? Y que era, como comentaba también la compañera Ángela, pues que se veía, ella si no era suficientemente reducida, se veía reducida por la pensión que cobraba mi abuela. O sea, una auténtica vergüenza. Además, el número de pensiones, de pensionistas que cobran una pensión no contributiva, también tiene una contextualización importantísima. Y olvidarnos de esas mujeres es olvidarnos de una parte muy importante de la historia de España, ¿sabéis? Ningunear a esas mujeres es ningunear todo lo que tuvieron que trabajar sin ningún reconocimiento en un contexto muy adverso, en una sociedad todavía mucho más machista que la que es ahora y además, o sea, despreciando y con personas que se cuestionen que tuvieran derecho a cobrar esa pensión, ¿no? Me ha parecido de verdad, Petri, estupendo que lo explicaras también y yo posible explicarlo mejor. Y quería comentar una cosita respecto de lo que ha comentado Guillermo de la pandemia. Fijaos que durante la pandemia, que eso también es un temazo, la tasa de empleo femenino subió respecto de lo que hay ahora y de lo que había antes de la pandemia. El paro femenino disminuyó respecto del de los hombres. ¿Por qué? Porque ¿cuáles fueron los trabajos que se reforzaron? Los cuidados, que es lo que hacemos nosotras. ¿Y de qué ha servido? No ha servido de nada, no ha servido de nada. Se ha acabado la pandemia
y no nos estamos preparando ni para la siguiente, ¿sabéis? No ha servido de nada, no aprendemos. Las mujeres sí, pero no. Toca a ti. Voy a comentar lo que Guillermo ha comentado aquí, hablando precisamente de que no existe compromiso ético. Bueno, me aclara que Parcán, que yo no sabía exactamente lo que era, es el Parlamento de Canarias, ¿vale? Entonces él comenta que no hay compromiso ético, que cada colegio profesional y cada PTI, persona a título individual, ente reconocido por la documentación legal europea, tiene su código deontológico que ha de ser manual de mesía de noche de cada uno. Entonces también me comenta y recomienda un libro que se llama Silencio Administrativo de Sara Mesa, que acaba de finalizar de leer, que si no lo han leído, lo recomienda. Y bueno, también habla de memoria democrática, brechas, pensiones, lo que están comentando, la mujer resuelve en situaciones de crisis, como siempre ha pasado. Bueno, pues le doy la palabra a Pilar cuando quieras. Bueno, yo primero querría agradecer la intervención, bueno, la explicación de Beatriz, me parece sumamente aclaradora. Agradezco enormemente las intervenciones de las compañeras que se han ido produciendo y aprovecho para lanzar una petición. Habéis mencionado estudios, habéis mencionado datos. Datos es uno de los grandes problemas que nos encontramos la gente que no estamos trabajando directamente en la administración, y entonces a veces a mí, yo hablo personalmente, a mí me resulta particularmente difícil de llegar. Entonces yo os agradecería de que todas las fuentes de datos que habéis citado, informes, estudios, se quedaran colgados en el chat. Gracias a todas. Eso es el primero. Y ahora vienen 3 preguntas. La primera pregunta. Ha salido, a ver, esto es un tema que yo de tanto en tanto voy dejando caer, y los compañeros me dicen poco más o menos, como se dice en Cataluña, que quiero la luna en un cestito, y yo añado, sí, y además con cintas de colores. Entonces, ¿se ha estudiado, los sindicatos han estudiado algún tipo de complemento efectivo con carácter retroactivo ligado al tema específico de los cuidados, dedicado sobre todo a esas tías, madres, abuelas que tenemos, las amigas de las tías, madres y abuelas, tías y madres fundamentalmente, a nuestra edad, y abuelas ya no hay tantas, para esas mujeres que renunciaron a tener una vida laboral propia porque la sociedad les exigió que se dedicaran al tema de los cuidados. Allí cada una puede poner la cara de la persona en la cual se puede aplicar. Esta es la primera pregunta. Un complemento específico ligado a los cuidados con carácter retroactivo, dedicado a todas aquellas personas que se encuentran a sus 70, 80, 90 años sin posibilidad, bueno, que no pueden justificar una vida laboral. Muchas no llegan ni siquiera a los famosos 15 años. 2. De cara a las mujeres jóvenes, que son las que nos deberían tomar el relevo, se está buscando potenciar formas alternativas de cotización. Por ejemplo, o sea, no sé si esa es la palabra correcta, pero por ejemplo, yo estoy pensando en algunas soluciones que se han buscado en países europeos, como por ejemplo, la cotización del compañero se divide por la mitad y se aplica, la mitad va para el hombre, la mitad para la mujer. Me explico lo que quiero decir, que a veces me explico como un libro sin hojas. Entonces, esa cotización, una mujer pide un servicio, pide el permiso de maternidad. Durante X meses, esa mujer va a cobrar menos. Y ya no te digo si lo que se pide es prolongarlo hasta los 6 años del crío o la cría. El marido, compañero, etcétera, etcétera, cotiza al 100%. En su jubilación tendrá el 100% de ese tiempo.
La mujer no. Se está potenciando, se está buscando sistemas alternativos que favorezcan que la mujer no se encuentre con una pensión, una cotización que luego le perjudica de cara a la jubilación. Tercera pregunta. ¿Sabéis que uno de los precios que va a pagar Pedro Sánchez por mantener, o uno de los precios que exigió el PNV para apoyar a Pedro Sánchez en el gobierno, va a ser la rotura de la caja única de las pensiones? No se explica con esta brutalidad, pero es eso. Entonces, ¿cómo puede afectar esa rotura de la caja única a los pensionistas y especialmente a las mujeres pensionistas, que siempre somos las grandes perjudicadas? A ver, varias cosas. No sé si empezar por lo último, que es lo que, pues eso, que no he tenido tan claro que el pacto entre el PSOE y el PNV rompía la caja única de la seguridad social. Empezando por lo último, ya te digo, no te puedo contestar ahora porque me lo tendría que estudiar para decírtelo, ¿vale? Pero ahí lo que entiendo que sería que aquello que aporta el País Vasco se quedará en el País Vasco. ¿Hablamos de eso, Pilar? Sí, el problema es que el País Vasco es deficitario en pensiones. Él no cubre, no Entonces, cubre. a las primeras que van a quitar van a ser a las vascas, ¿no? No, van las vascas, pero vamos a ver que aquí No, pero para que me los refiero que, beneficios, pues, me refiero que para los beneficios son particulares, pero las pérdidas colectivas. Eso es lo que yo entiendo. Ojo, tú estás trabajando en los sindicatos. sí, Puede ser que yo esté equivocada, pero lo que se está rumoreando aquí en Cataluña y el run cada vez es mayor, es ya. que el famoso pacto, uno de los precios que se van a pagar es la rotura de la caja única. Vale, pues te explico una cosa. Lo de la rotura de la caja única, estoy buscando en internet al mismo tiempo para verlo. Solo aparece que se rompe en medios de comunicación de la derecha. A mí me Aparece ha llegado, o en El sea, no a Economista, mí, en a Voz nosotros, Populi. Sí. a nosotros nos está llegando desde incluso gente que está en sindicatos Vale, o que ha estado ligado, son jubilados sindicalistas. Vale, Los te lo digo. sindicalistas jubilados. Se ve en la medio donde sale el periódico digital Libre Mercado, El Economista, La Voz de Galicia, Voz Populi, El Día, Expansión, Economía Digital, El Independiente. Pero en cambio en otros medios dice que el gobierno garantizará que no se romperá el principio de igualdad, el principio de caja única de la seguridad social. Pilar, y además que lo que voy a hacer yo cuando acabemos es voy a contactar con nuestros sindicatos hermanos en Euskal Herria para hablar de esto, a ver cómo lo ven. Y si queréis nos emplazamos a una próxima reunión y lo podemos debatir con mucho más detalle. Eso ya vamos, que vaya por delante. Después me han parecido muy interesantes. Me ha parecido muy interesante el enfoque, ¿no?, que tenías, que es el de poner medidas de compensación, ¿no? Es un enfoque que sirve mucho para llegar de un punto de partida y para ir de un punto de partida y llegar a otro de una manera progresiva. Pero lo que desde mi sindicato pedimos es que se cambie el cálculo de las pensiones de manera inmediata. O sea, no pedimos una compensación, sino pedimos un cambio radical.
del sistema público de pensiones y de cómo se calculan esas pensiones. Y por supuesto en ese cálculo deben entrar los cuidados clarísimamente, no solo de la maternidad, de padres y madres, sino también del núcleo familiar. Y eso sí, digamos que esa compensación serviría para las pensiones calculadas hasta ahora. Y a partir de ahora hacer eso, establecer unas pensiones desde un modelo radicalmente distinto. Y fijaos que simplemente con cumplir la normativa europea ya llegaríamos ahí, pero es que el Pacto de Toledo, acordaos que en el último informe dedica 1,5 páginas a las mujeres, cuando somos el 50,6% de habitantes del Estado español. Y hay más mujeres cobrando pensiones entre las contributivas y no contributivas que hombres. Con lo cual, el Pacto de Toledo, para el Pacto de Toledo somos casi una anécdota en su informe, porque no se ha visto desde el principio. Y las medidas que comentas esa me ha parecido especialmente interesante la de que coger la cotización del hombre, del marido, y dividirlo entre dos, ¿no? Me gustaría que me comentaras en qué país pasa esto para ver también, para contrastarlo, a ver si funciona, porque si es para dividirlo entre dos, para reducir el de todos, no, aquí lo que queremos todas no queremos que los hombres cobren menos, sino que queremos cobrar igual y mucho más que se está cobrando ahora, que eso también tiene que quedar muy claro. ¿Y qué estamos haciendo los sindicatos? Pues mira, sindicatos hay muchos. Desde el mío, ya te digo, desde el mío, que es un sindicato feminista, estamos pidiendo la reducción de la jornada laboral. Desde el año 2017 fuimos pioneros en todo el Estado pidiendo la reducción de la jornada laboral. Porque es que siempre lo hemos visto, esa reducción de jornada ha sido sufragada, ha sido pagada por las mujeres, en sus salarios y en sus pensiones. Y es una cosa tan básica que con ese cambio ya nos íbamos a garantizar una igualdad más efectiva en las pensiones. Pues eso, y para las pensiones pasadas efectivamente no hemos hecho, no hemos detallado ninguna propuesta concreta, pero las que me comentas me parecen muy buenas y vamos a investigar un poco más sobre ellas. Gracias, Pilar. Quería comentar lo que comentaba Guillermo en el chat, cómo convertir los datos accesibles al personal técnico en material de difusión, de divulgación. Beatriz ha incluido una web importante del Instituto de las Mujeres, ahí lo tienen en la web. Antes de que termine, es conveniente que quien quiera lo copie y lo ponga en su ordenador para poder leerlo. Y Petri de Málaga dice: un reconocimiento a todas las mujeres que cuidaron y sufrieron durante la pandemia. No podemos olvidar y por ello recordar a las personas mayores que dejaron morir asesinadas directamente sin entrar en el sufrimiento, soledad, en residencia, negándose la asistencia, discriminadas por tener sanidad pública. No. Bueno, no podemos olvidar. Bueno, compañeras, yo creo que para mí esto es un éxito porque tengo muchísima información que voy a utilizar. Supongo que para ustedes también. No sé si quieren comentar alguna cosa más antes de despedirnos de Beatriz, pues pueden hacerlo. Pues yo quería comentar, porque con la charla que hemos tenido tan interesante y tan importante, me acabo de acordar de una cosa. Ha dicho una compañera, no me preguntéis quién, pero ha dicho una compañera que ha pedido el hecho de que se le tuviera en cuenta a las mujeres para pedir su pensión de una edad determinada hasta los 80 años, desde los 70 a los 80 o desde los 80 a los 70, da igual, para que tenga por lo menos una pensión, la pensión mínima normal, la que tiene cualquier trabajador, cualquier o trabajadora o cualquier pensionista. Entonces, yo acabo de acordarme de cuando llegó Felipe González al gobierno,
los grupos de teatro, y eso lo sé porque tengo un compañero que estaba en el grupo de teatro independiente, que era el Tábano, a lo mejor alguna lo habréis oído hablar de ello. Felipe González sacó una orden, yo no sé si es una orden, una ley, que durante X tiempo la gente que pudiera, que han estado en grupos de teatro independiente, por supuesto, pues, tenían que demostrarlo de una manera muy simple, y es llevando carteles o llevando lo que se hacía antes, panfletos donde ponían los nombres de los actores, o cuando tenían que salir, como han salido muchísimas veces, fuera al extranjero para los emigrantes, en fin. Ese tiempo se lo estaban, a ver, que no sé explicarme yo, como no soy sindicalista, no lo he sido nunca, se lo contabilizaron como, como años de trabajo. ¿Me he explicado bien? O a lo mejor no lo he hecho bien. Sí, Como se entiende perfectamente, Ángela. No hay que ser como años de, sindicalista para entenderte. sí, vale, como años de trabajo, ¿entendéis? Entonces, eso a lo mejor sí que se podía intentar hacer con las mujeres. No lo sé, o estudiar la fórmula. Yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer eso. Pero podría ser, tú que eres sindicalista, Beatriz, que lo tenga en cuenta, no sé. ¿No? Ángela, además, no solo es posible, sino que ya se ha hecho una cosa parecida en las compensaciones. Por ejemplo, esto tiene que ver en que, ya sabéis que hace unos años se ha reconocido cuidar a los hijos en la jubilación. O sea, por cada hijo, cada hija, con un porcentaje. Entonces se puede hacer, esto no solo es posible, sino que se ha hecho. Y se debería hacer más, de manera más genérica, no solo en tener hijos como tal, porque es posible que hayas cuidado a tus familiares dependientes y se debería reconocer. De la misma manera que se hizo esto, por justicia social, por lo mismo, se debería perfectamente. Sí, buenos días. Voy a ser breve. Muchísimas gracias a Beatriz por la exposición tan clara, concisa y concreta que ha dado. Enhorabuena por el evento. Y lo que quería comentar, que Beatriz nos pasa el enlace del INE, me refiero que en cualquier ámbito donde nos movemos es muy difícil trasladar lo que conocemos como datos a un lenguaje más divulgativo, más de difusión. A eso me refiero. Es muy complicado y lo hago en clave de pregunta retórica para que nos haga pensar a ver si somos capaces, cada uno en nuestro ámbito, de ver la forma más clara, concisa y concreta de trasladar la información que muchas veces es muy engorrosa. Gracias. Comentar que Jacqueline nos da las gracias, sobre todo a Beatriz, por la charla, los datos y la participación de todos. Entonces, también Sonia, de Organización de Mujer, también nos da las gracias a la compañera sindical. Bueno, Bea, yo creo que te toca a ti despedir. Pues eso, compañeras, para mí es un súper privilegio hacer estas charlas con vosotras. Siempre aprendo muchísimo, me llevo notas. Os voy a corregir los fallitos que había en la presentación para enviároslas y nada, siempre muy fan de la lucha de las mujeres pensionistas. Gracias. Pues muchas gracias, Beatriz, gracias a todas y a todos.